presento como formadora, una apasionada de la educación en diferentes niveles. Como hablaba Jaime, pues voy a hablar un poquito de mi background para poder entender cómo estas ideas que quiero plantearles y dialogarlas, ¿sí? Mi ejercicio es mucho más dialógico que impositivo, tienen un fondo. Mi base de formación es el diseño industrial, o sea, desde la base tengo un pensamiento creativo y un pensamiento relacional. Clase 1. La disrupción pedagógica y el modelo basado en competencias. Soy magíster en Educación y Desarrollo Humano y soy doctora en Educación con enfoque en estudios culturales. Actualmente soy directora del doctorado en Creación, Entorno y Hábitat de la Universidad San Buenaventura de Cali, coordino la especialización en Emprendimiento y Desarrollo de Proyectos Creativos y soy profesora titular e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño también de la San Buenaventura. También hago investigación, dirijo un semillero de investigación dirigido hacia todo el tema de la sostenibilidad, en el rasgo de la creación, cómo los seres humanos hemos afectado el medio, o sea, cómo la creación también afecta, es una cuestión un poco más filosófica, y dirijo una asignatura que se llama Vestuario, Cultura y Sociedad, en donde se relacionan todos los elementos que tienen que ver con los contextos para el desarrollo de productos de vestuario, o no necesariamente de vestuario, sino que nos visten de alguna manera. Les agradezco muchísimo la atención. Yo quisiera saber, por lo menos de cada mesa, que me digan quiénes son ustedes, porque no es nomás que estemos aquí. Yo voy a darles de pronto algunos elementos de capacitación, formación, educación, pero me gustaría saber con quién estoy hablando. Entonces, si alguien tiene la iniciativa y alza la manito, nos vamos ubicando en dónde estamos. Ustedes se conocen, ¿cierto? Entonces aquí la nueva soy yo, entonces me gustaría también conocerlos. Quien quiera. ¿De dónde vienen? Tiene cara de... Buenos días, mi nombre es Hernando Zenón Medina, abogado de la Dirección de Contratación. ¿Todos son abogados? No. Ah, ok. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Aquí, ¿quién más por aquí? Sin timidez. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Roldán. Pues de aquí de la mesa, pues la mayoría somos de la División de Contratación. Y personalmente, igual que otros compañeros, hacemos parte también de la sección de compras y administración de bienes, que hace parte pues de la División de Contratación. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Fulvia Carvajal. De base soy comunicadora social periodista, magíster en administración y pues estoy a cargo de la comunicación universitaria, sobre todo medios de comunicación digitales y televisión y radio universitaria. Ok. Estoy feliz, pues no están mis compañeros del área, pero estoy con mis compañeros pues, del área administrativa. Súper. Muchas gracias. ¿Por allá? ¿Alguien más? Sí, por acá. Buenos días. Buenos días. Martín Emilio Martínez, soy el jefe de la sección de compras y administración de empresas, administrador de empresas. Creo que tenemos la misma maestría de la San Buenaventura. Ah, qué bueno. Magíster en Educación y Desarrollo Humano. Y con todas las expectativas de esta formación. Buen día, mi nombre es María Patricia Restrepo, soy contadora, tengo una especialización en revisoría fiscal, ¿Sigue? un magíster en políticas públicas, me desempeño como jefe de control interno y tengo muchas expectativas porque una de los roles principales es la prevención y es a través de la capacitación que logramos este resultado. Listo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, buenos días. Mi nombre es Juliana Vanegas. Soy la técnico administrativa de la División de Contratación. Actualmente soy de la carrera de Administración Pública. Feliz de estar aquí. Miremos con este, de pronto funciona. Hola. Nuevamente me presento.
presento, mi nombre es Juliana Vanegas, técnico administrativo de la División de Contratación, actualmente estudiante de Administración Pública y feliz por el espacio de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias. De pronto hay alguien más tímido que otro, pero la idea es que hablemos. ¿Usted es tímido? No creo. Temido. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Soy coordinador de área de capacitación, porque lo comentaba ahora. Tengo la oportunidad, o he tenido pues también el privilegio de ser magíster también en administración de la Universidad del Valle, formado también en maestría de intervención psicosocial con poblaciones en riesgo y conflicto, y el tema me apasiona. Algo que quiero agradecer también, y como parte de este proceso, el agradecimiento de que hay personas o que hay, digamos, compañeras y compañeros de diferentes secciones. Entonces, un agradecimiento a la división del área de contratación por tener en cuenta esa pertinencia y ese trabajo colaborativo que es lo que hoy la universidad quiere, de que seamos partes y podamos engranar pues esa cultura institucional basada en el trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, todos tenemos diferentes perfiles, pero tenemos algo en común, y es que estamos en relación con personas todo el tiempo. Por más de que usemos tecnologías, estemos pegados al celular en algún momento, o tengamos algún tema de nuestros hobbies o demás con la tecnología, todo el tiempo estamos hablando con personas. Todos los campos, o pareciera que los campos de los perfiles que ustedes están manejando dentro de la universidad, tienen que ver más con procesos de acople, ¿no? De articulación, no están necesariamente dentro de un aula de clase. Pero eso no implica que los procesos de formación no se estén llevando a cabo, porque el hecho de hacer un contacto, una cotización o un contrato, o poder hacer una comparación de cosas, estamos hablando de información y estamos hablando de elementos de relación. Entonces aquí la idea es que podamos manejar 3 momentos en este espacio que tenemos para poder entender cómo son esos elementos pedagógicos, ¿sí? Hablar de pedagogía sin ser pedagogos o sin llegar al tema teórico como tal, porque todo el tiempo lo estamos aplicando en nuestros contextos. Entonces la idea es que en el primer momento vamos a hablar de la ruptura de los paradigmas tradicionales de la educación, y vamos a pensar cómo esos diseños basados en competencias, nosotros vamos en universidades, sí o sí tenemos que ver con eso, influyen en esa manera en que ejercemos la cotidianidad. El segundo momento es hablar de metodologías andragógicas, porque estamos hablando ya con personas adultas, en el sentido de la formación. No estamos hablando de educación inicial, o no estamos hablando con chiquitos, o no estamos hablando de familia, sino estamos hablando de personas que ya tienen una formación, que ya tienen un background. Y la idea es poder hablar de un liderazgo a partir de eso. Y el tercer momento es hablar un poquito de la arquitectura técnica, ¿sí? Cómo se puede organizar y cómo, aquí lo podemos ver mejor, esto se genera como unos cimientos. Damos de cuenta que aquí tenemos una construcción, y los elementos finales, que es el módulo maestro, es como ese liderazgo, la facilitación y el desarrollo del talento institucional nos permite apalancar todo eso. Pero si nosotros no tenemos una base, pues estaremos repitiendo tareas, ¿cierto? La idea no es repetir tareas, la idea es poder generar un conocimiento en profundidad de lo que cada uno sabe en el lugar que está, pero generando una mejor conexión y, como lo comentaban aquí, una articulación institucional. ¿Listo? Entonces, el momento 1. Vamos a hablar de los modelos tradicionales. Vamos a hacer obviamente esto muy sucinto, porque la clase de pedagogía la podemos hacer después. Pero ¿cuál es esa relación que tenemos? Entonces, ¿cuáles son los modelos tradicionales que probablemente nosotros, por nuestras edades, que todos pues nos vemos grandecitos ya, fuimos formados? ¿Cuáles pueden ser? Acuérdense que aquí vamos a hablar todos, con reglas, con horarios, respeto, con normas del respeto, con las jerarquías, ¿cierto? ¿Qué más? Acuérdense del colegio, acuérdense de la universidad, o incluso en las casas, porque la formación también está ahí. Llegar a una hora específica. Teníamos otra tecnología, ¿sí? Pero entonces no teníamos esa cuestión como tal de tener una disrupción constante. Nosotros hoy en día tenemos una estimulación permanente por no solo la tecnología, sino que la comunicación, acá me confirmará la experta, todo el tiempo nos está mandando mensajes, ¿sí? Y nuestro cerebro está tratando de reaccionar sobre ciertas cosas. Ahí hay un paradigma.
Porque nosotros ya no nos estamos ubicando solamente aquí, en que nosotros sabemos, porque todos tenemos un saber teórico, todos sabemos algo en particular. Cuando ustedes se presentaron dijeron, soy abogado, soy administrador, hay un saber teórico, pero sobre eso nosotros vamos haciendo la acumulación de los saberes. Entonces es diferente como un abogado, un administrador o un comunicador puede acumular el conocimiento. ¿Es verdad o no? ¿Quién opina que sí, quién opina que no? La mirada es diferente, pero todos empezamos a complementarnos, porque si no sería una cosa súper homogénea en la cual no hay individualidad y no hay una creatividad. Entonces el primer cambio, si nosotros ya no estamos en un límite rígido, ¿qué pasa? Uno se mueve, entonces hay que saber hasta dónde se mueve, que esos son los otros límites. Hay algo importante en eso que tú dices de los límites rígidos. Hay algo interesante en lo que tú mencionas de los límites rígidos, y es lo que se llama el contrato social de habla entre el maestro y los alumnos, entre alguien que sabe y otro que quiere aprender. Ese contrato social de habla ha ido transformándose precisamente por esa disrupción. De alguna manera en la Universidad del Valle existía esa flexibilidad y, digamos, un poco disruptiva, donde el alumno, el estudiante, interpela el saber del maestro, cosa que no se da en el colegio, que es como, digamos, recibir. Hay uno que da y otro que recibe. Exacto. En esto, digamos que este contrato social de habla se transforma y se reconocen todos los saberes, así todos, digamos, los tradicionales, y el saber de la vida que cada uno ya lleva a un salón de clase o a un espacio como este pedagógico. Es cierto. Acá hay un punto interesante, y es el concepto de quién tiene el saber sobre las cosas. Entonces pensamos en un aula o en una capacitación específica, el maestro es el que sigue teniendo el conocimiento, pero en esta lógica de combinación de generaciones, cuando nosotros nos enfrentamos a personas más jóvenes o que tienen otro, digamos, relación generacional, hablamos de otro tipo de límites en la flexibilidad. Entonces ya el profesor o el maestro dentro de un aula no es el que lo sabe todo, ya no. ¿Por qué razón? Porque como tenemos tanto acceso a otras cosas, el estudiante puede, si tuviese un pensamiento más crítico, que es lo que de pronto falta un poquito actualmente, aprender de otras formas. Y lo hace, pero para poder resolucionar, que eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Como, digamos, en diseño, que es el campo en el que yo me manejo, en el tema de la moda, cómo hacer una puntada. Ay, el profesor no me lo dijo, yo voy a un TikTok y lo resuelvo. ¿Sí? Entonces hay generadores de generadores de contenido que se fueron los generadores del conocimiento. Y se liga más a poder entender, porque vienen los códigos de comunicación, que yo entiendo más a mis pares que a un profesor. ¿Por qué razón? Porque tenemos otros códigos, tenemos otra manera. Ahí es donde tenemos el primer llamado de atención. Ustedes no están en el aula, pero están todo el tiempo en relación con procesos y personas. O sea que uno tiene que poner el nivel para poder hacer eso. Entonces, entender que aquí la cuestión no es solo saber del saber, sino el saber hacer sobre las cosas. Entonces acá hay varias definiciones que uno podría entrar en las discusiones, llamémoslo filosóficas o de definición, entre si educación y capacitación es exactamente lo mismo. ¿Qué consideran ustedes? Es diferente. La educación es una sombrilla, o digamos un universo mucho más ampliado, dentro del cual hay muchas ramificaciones, pero no solo por denominación, porque yo me puedo llamar Pepita, Juanita y demás, pero no es solo cómo me llamo, sino para qué sirve, cómo se aplica. Entonces, cuando hablamos de enseñar, cuando yo enseño algo, estoy hablando más de educar, ¿sí? Y la educación, como decía, es educarse también. Yo lo que hago en mi proceso es un feedback permanente para poder enseñar algo. ¿De qué manera? Con unos conceptos teóricos, de qué manera, ilimitadamente. Nuestros papás nos educan, nuestras familias nos educan, uno diría así, pero entonces ahí vamos luego a pasar, me lo dejan ahí, me lo recuerdan, porque no necesariamente se llama educación. Pero viene algo que es donde ustedes están más permanentemente, que son las capacitaciones. ¿Sí? ¿Cómo entiendo el modelo de gestión de la universidad? ¿Y cómo se lo hago entender a las personas que lo tienen que aplicar directa o indirectamente? Eso se llama entrenamiento. ¿Sí? ¿Por qué se llama entrenamiento?
¿A qué se asemeja el entrenamiento? ¿Alguien hace deporte? ¿Juicioso? ¿Alguien entrena? Un deportista de alto rendimiento te levanta. Uy, pero aquí tenemos varios perfiles. Aló, aló, aló. Hola. Puedes venir nadando. ¿Ahí se escucha? No se escucha. Mientras el atleta decide echarse al agua. Hola, hola. ¿Usted se apagaría o se descargaría? Hola. Bueno, atleta, te estamos esperando para entre la medalla. ¿Qué es entrenar? ¿Tú qué te hace deportista? ¿Es verdad que eres deportista? No, yo me estoy metiendo aquí. Cuéntame. ¿Qué te hace deportista? Sacrificio, disciplina, entrenamiento, constancia, sacrificio. ¿Y eres deportista? ¿Tú puedes ir a correr 100 metros ahorita? No. ¿De qué? ¿Cuál es tu especialidad? Waterpolo. Entonces, un saber. O sea, tú puedes tener algo o tienes algo que tienen los deportistas, que son los objetivos, los sacrificios, la disciplina y demás, pero también tienes un saber particular. Esto lo podemos relacionar en esta lógica del entrenamiento. Nosotros podemos capacitar, pero tenemos que saber qué estamos diciendo, porque si no, usted es capacitador, pero uno no se las sabe todas, tiene que saber en dónde está orientando. Entonces el entrenamiento es saber que tiene una tarea, que tiene un plazo muy, muy concreto y que tiene una finalidad demostrable. En la educación no. Tú puedes decir aquí, yo voy a estudiar toda la vida una fórmula matemática. Y alguien dirá, pero eso se resuelve en un minutico. ¿Sí se resuelve en un minutico una fórmula matemática? El que le gusta la matemática la resuelve con valor y mira los resultados al final. Pero el que le gusta o tiene un conocimiento, que sería el conocimiento del know-how, toda la vida puede estar dándole vueltas sobre el asunto. El entrenamiento nos lleva a un punto particular. El atleta nos puede confirmar. Usted llegó a una meta un día, ¿cierto? Pero si usted dejó de entrenar, ¿qué pasa? Si usted el día siguiente dijo, voy a comerme un tamalito, voy a dormir más, ahí ya perdió el rendimiento como tal. Entonces, el entrenamiento nos implica mucha más constancia, resultados específicos y sobre todo metas alcanzables. ¿Listo? Alguien que me explique, que me cuente en qué capacita. La última capacitación que hizo, ¿cuál fue? Como capacitador. Todos tienen esa habilidad. Hoy estamos capacitando en habilidades de dirección y liderazgo en los consejos de facultad. Eso lo estoy haciendo particularmente y es lógicamente, como tú decías, el nivel de gestión y de conocimiento de los cargos directivos, ¿cierto? Esos cargos académicos administrativos va en relación a cómo se capacitan, adquiriendo ciertas competencias y habilidades porque el conocimiento ya lo tiene. Exactamente. Entonces, en esa parte. ¿Y en cuánto tiempo usted espera tener resultados de lo que usted les está indicando? Uy, Dios mío. Digamos que aquí es donde quiero hacer la diferenciación en lo que puede ser un proceso corto, llamado capacitación, y lo que tiene que ver el desarrollo. Okay. Porque hoy estamos trabajando eso desde la visión de recursos humanos. Entender que una complementa a la otra, pero no necesariamente el desarrollo tiene que ver solamente con un proceso de capacitación corto. El desarrollo tiene que ver con muchas acciones para que la persona se empodere, partiendo de la misma persona. Claro. Entonces, si queremos ver impacto, primero tiene que dar el paso a la persona que es capacitada y formada. Claro. Tiene que haber un nivel de autogestión. Entonces, sí se espera hoy, por lo menos con los espacios cortos, hoy tiene un alcance de concientizar y sensibilizar, porque es algo que está en el marco del plan institucional a nivel de función pública. Sin embargo, estamos apenas dando nuevamente como entrada y nos están atendiendo,
y viendo que es importante el desarrollo de esas competencias. Entonces el impacto puede ser a mediano o a largo plazo, no a corto plazo. Listo. Ahí es un tema importante la espaciotemporalidad. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos misión, visión, objetivos, indicadores, ahí es donde nos paramos y decimos, hay victorias tempranas. O definitivamente, por más decano, por más directivo, hay que volver al kinder del proceso. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos esa lógica de la educación y la formación, por más elementos muy especializados que tienen que ver con el desarrollo y el entrenamiento, la capacitación, pueden haber vacíos. Entonces, por eso es tan importante saber la base, lo que uno de base tiene, ¿sí? Ese es como el mensaje principal. Entonces, aquí hay diferentes pues, roles y perfiles. Yo quiero saber dónde se ubican ustedes en el rol que ejecutan actualmente, dentro de todo lo que tiene que ver con pues, capacitar. Maestro, instructor o facilitador. Entonces, ¿el maestro qué hace? Enseña una materia teórica. Entonces, ¿quién se acuerda de su maestro de una materia teórica? Generalmente es el que genera un poquito más por alguna razón. El instructor modela y capacita para ejecutar una tarea. Entonces uno dice, ay, como que hay un poquito más de, sí, está uno un poquito más libre, más suelto. Y el facilitador es el que guía el aprendizaje participativo y autónomo. Según eso, ¿dónde se ubican ustedes en este momento? Con esa definición sencilla. En el rol que estén, porque para capacitar también tienen que verse capacitados, ¿no? Puede que haya un teórico por aquí escondido, ¿sí? Teórico que se saca las teorías y que se hace el rígido o demás en el imaginario, porque si no, no puede haber capacitación, no todos podemos ocupar los mismos roles, ¿cierto? Pero no estoy de acuerdo que el maestro sea así. Yo soy profesora de una asignatura teórica, pero yo no soy así. Vamos a ver más adelante, profe, a ver cómo hacemos, profe, maestro, docente. Cuando dice el día del maestro, todo el mundo, ay, pero ¿será que sí? ¿Será que no? O profesor, que también dice en las teorías que el profesor es el de universidad y el maestro es el del colegio, y entonces puede haber una... Pero muy bien, si no están de acuerdo, alce la mano y dice, yo no me ubico ahí. Un ejemplo de lo que está hablando es que el maestro puede ser el que dicta clases en la universidad y el instructor es el que dicta clases en el SENA, que es como el saber. Sí, no, porque de todas maneras en los saberes profesionales los saberes técnicos son fundamentales. Entonces hay una cuestión más desarrollada al que el maestro es el que se mete de cabeza en un conocimiento particular, ¿sí? No, yo creo que me escuchan igual. Ah, bueno. O sea, yo siento que en general hay situaciones en las que todos ocupamos diferentes roles, porque si bien en algunos momentos por la situación o por el ejercicio que usted nos plantea, nos toca actuar como instructores, porque también en ciertos momentos funcionamos como maestros, porque somos los que generamos el conocimiento teórico, que a veces a uno le toca hacer todos los roles. Exactamente. Porque no creo que igual que sean roles fijos, son roles flexibles, y como lo planteamos desde el comienzo, pues estamos en un proceso que se mueve, que se interactúa, que hay una discusión. Y en un ejercicio de discusión, pues muchas veces pasamos desde el planteamiento teórico, del ejercicio epistemológico de crear la información, al ejercicio de transmitirla, y luego de estar ahí en primer plano también. Exactamente. Nosotros estamos en una capacitación de algo muy teórico, de algo muy práctico, era llenar un cuadro nuevo que se generó y enseñar a las personas qué información tiene que ir ahí. Pero para generar el cuadro, que se tiene que actualizar constantemente, que es una herramienta de transparencia, pues se tuvo que hacer un ejercicio epistemológico de reunir la información, qué era, cómo era, generar unos instructivos, después tuvimos el ejercicio de capacitar, acompañar, y después nos volvimos facilitadores porque constantemente estamos atendiendo a la gente, dándole la gestión, etc. Entonces ese ejemplo es perfecto y creo que se une aquí a la moción de protesta de la maestra, porque es que si nosotros vemos la ubicación contextual que tenemos, a nosotros nos toca hacer de todo un poquito. Y por eso es tan importante saber esos alcances que tenemos, porque lo que hacemos es cambiar de piel en ese proceso como tal. Si nosotros nos ubicamos en ese rol de maestro que estaba aquí, en los años 50, la maestra de escuela, ¿sí? ¿Qué rol tenía en la sociedad? Fundamental. Importante, pero estaba mediado por otras cosas, lo religioso, lo político y demás. La maestra de escuela salía de la escuela y seguía siendo maestra. No necesariamente. Las maestras en el aspecto rígido, en su saber, solamente en la escuela. A nosotros hoy, ¿qué nos toca con este tema de la irrupción flexible? Ser de todo dependiendo del lugar que nos necesite, ¿sí?
¿Por qué razón? Porque la respuesta no es simplemente llegar a guiar un aprendizaje, pero si no sabemos de qué se está hablando, si la persona que nos está recibiendo la formación o se está formando tiene algún background, pues no tenemos cómo hacerlo. Entonces aquí esto es como un rompecabezas que armamos según también nuestros perfiles, porque tampoco es que todos, como en equipos, ¿no? Vámonos de un lado para otro, cada uno tiene una particularidad. Por ejemplo, el tema de la jerarquía. Hoy en día, pues uno dice quién es el maestro que está al frente. O sea, no, yo ahorita estoy al frente, pues estamos hablando. ¿Sí? De alguna manera también me podría sentar a hablar, porque de esa lógica todos estamos generando conocimiento. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Gestionar ese conocimiento. Y finalmente, bueno, lo que tiene que ver con los estilos y los recursos, pues ya el tema no solamente es anota la información, porque ¿cuántos escribimos hoy en día? ¿Quién todavía escribe notas? Bien. ¿Quién revisa las notas? ¿Quién toma foto de la pantalla cuando hay una capacitación? ¿Cuántas veces ve la foto de la capacitación? ¿La tiene organizada en una carpeta? Entonces hay que revisar sobre eso, que serán los recursos que veremos más adelante. Y bueno, aquí vamos hablando de un elemento que tiene que ver lo que les decía de la andragogía, que tiene que ver educar a adultos. ¿Puede ser complejo? ¿Puede ser más fácil? ¿Ustedes qué consideran? Si ustedes tuvieran que educar o capacitar niños, ¿cómo se sentirían? Es que ahí cambia la metodología. Claro, es otra cosa, porque yo digo, las maestras de preescolar, yo me les quito el sombrero, porque es que no es solamente enseñarle las vocales o los colores, es toda una lógica de la postura, los hábitos, el tema, entre comillas, moral, el tema de no le pegue al niño, no grite, o sea, un montón de elementos de formación mucho más complejos en algunos aspectos. Porque cuando ya uno educa a un adulto o está pensando en unas cuestiones que dicen, no, pues yo ya me lo sé, o para qué, o no entiendo, o muchas cosas que tienen que ver con eso y también son importantes captarlas. Entonces, ¿cómo les va a ustedes con esto? Cuando tienen que capacitar a personas de su misma edad o mayores. ¿Alguien hace gestión de calidad? Bueno, sí, alguien me habló aquí de la capacitación. Cuéntenme sin contarme el santo. Cuéntenme un milagro sin contarme el santo. Una experiencia de capacitación con alguien en la universidad. Cuenten. Aquí nadie se va a enterar. Todos los días están capacitándose, pero ustedes cuando capacitan, cuando ustedes son los que capacitan, cuéntenme una experiencia. Necesito que te uses el micrófono por la grabación. Gracias. Aunque tienes una voz con un tono alto, pero... Bueno, en general, pues siento yo que nos pasa a los que somos más jóvenes capacitando, que cuando uno tiene que capacitar gente que es mayor o de mayor cargo, de mayor responsabilidad, siempre es un desafío, porque se enfrenta mucho a la cuestión de, pero es que yo ya sé, yo ya lo venía haciendo, así lo he hecho toda la vida, y es difícil sacar a la gente de esa lógica y decirle, tienes razón, tu experiencia vale, pero estamos en cambios, y es necesario, bueno, y sobre todo ese punto, no decirle tienes, porque en el momento que uno empieza a decirle a la gente que tiene que hacer algo, se empieza a chocar y a chocar. Entonces, yo digo que un punto importante en las capacitaciones también es eso. Uno a veces cree que uno está transmitiendo información solamente y no. Al final es una negociación, hacer entender al otro que uno está enseñándole algo nuevo, pero que eso también puede articularse con lo que venía realizando y que eso le permite cambiar. Y pasa mucho, o sea, a mí la cantidad de veces que me han dicho, niño, ¿y usted qué me va a venir a enseñar? ¿Pero por qué? Siempre ustedes cambiando todo, cada año algo nuevo, y uno tratando de decir, sí, pues es que así es la vida, ¿no? Bien. Estamos actualizándonos para hacer mejores las cosas. Claro. O la cantidad de veces que le han dicho a uno que un proceso que uno cree que es nuevo y que va a apoyar, que dice, eso solo me trae más problemas. Más trabajo para mí. Es que contratación siempre tiene un formulario nuevo para llenar. Entonces, claro, o sea, esos son muchos de los retos con los adultos. Yo soy licenciado en Historia. Okay. Y a mí sí me gusta enseñarle a jóvenes y adolescentes como
por una cuestión de la capacidad de asombro. Los jóvenes y los niños se sorprenden más y uno les enseña y uno como que se renueva con eso. En cambio con los adultos siempre es un ejercicio más de negociación. De hasta dónde voy, de validar, de muchas veces hacerle entender al otro que porque yo venga a enseñar no es que él es menos importante, pero que al mismo tiempo, aunque él tenga una autoridad o un puesto por encima del mío, en ese momento yo le traigo algo nuevo. Entonces, ambas experiencias son interesantes y renovadoras, pero al mismo tiempo traen sus retos y sus posibilidades. Y yo sí creo que la educación en general, el proceso de educación en general, es una cuestión en la que siempre estás aprendiendo. Cuando tú vas a dictar una capacitación, así la hayas dictado 10 veces, cada vez aprendes algo diferente. No solo de cómo dictarla, sino del mismo proceso que estás manejando. Porque siempre llega alguien que te pregunta una cosa y tú dices, Dios mío, pero ¿de dónde sacó eso? Que yo, o sea, ya han respondido 20 preguntas y sacan una que uno dice, no sé. Y eso es otra cosa que uno tiene que aprender en las capacitaciones. A veces hay que saber decir, no sé en este momento, pero yo puedo conseguirte la respuesta a lo que estás necesitando. Porque también se nos crea la necesidad de siempre saberlo tener todo. todas las respuestas y no las tenemos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo con la... Bueno, aquí se me vino una frase cuando decías esto, es como, ¿para qué hacerlo fácil si difícil también se puede? ¿Sí? Y yo creo que ustedes en las capacitaciones luchan con eso, porque ustedes conocen otros sistemas. Uno está sentado en su puesto haciendo lo mismo una y otra vez, haciendo la misma operación. Pero también viene este cuento, por ejemplo, de decirle a la mamá, mándame un mail. Hoy es más fácil, ¿no? Pero cuando empezó a salir decía, ¿cómo hago eso? Entonces uno decía, tal cual como ella le enseñó a uno a coger una cuchara. Las tecnologías cambian, pero tiene que ver con la conexión, la emoción, la paciencia y saber cuál es ese propósito como tal. Entonces en eso de la novedad, lo importante en esto, que estamos hablando con pares finalmente, o bueno, muchas veces personas que son mayores que uno, y no solamente la edad, sino, voy a decir la palabra coloquial, maña, así lo hago yo, pero los sistemas de calidad no es como lo hago yo, es como debe ser un sistema de calidad y con eso tenemos que ver. Que vamos a poner una firma, que vamos a hacer un formato, que debemos hacer, no sé, incluso un saludo cuando uno contesta un correo. No es como, ¿qué ve? ¿Qué más? No, hay que tener una formalidad y la gente dice, ay, pero ¿para qué? ¿Sí? Que son los temas culturales que me imagino que todo el tiempo estamos haciendo, como esas mejoritas. Entonces el tema es la participación. El adulto es un sujeto activo y crítico, o criticón, de pronto en algunas partes. ¿Eso para qué? ¿O eso cómo? O hay otros que dicen, fantástico. Si la cultura organizacional me dice que cada año vamos a hacer un cambio, pues probablemente uno puede ir motivando esos cambios y se aproxima otro cambio, de alguna manera. Sí, decir, vamos a cambiar el formato de solicitud de salones. Otra vez, o si depende cómo uno lo cuente, también podría cambiar esa conexión. Pero eso exige tomar decisiones conjuntas y participar voluntariamente en un proceso, como nos explicaba el compañero. No es como yo llegué con un conocimiento que tienes que aplicar, sino cómo lo haces tú, cómo lo haces y cómo debe hacerse. De alguna manera, una negociación. Es un elemento de horizontalidad, que normalmente en la educación que hay, unas jerarquías, ¿cierto? Que es del sistema rígido, ¿se acuerdan? Uno arriba, otro abajo, uno al frente, uno... En el sistema de calidad también hay hegemonía y verticalidad. Ajá. Porque hay una sensación de participación que no existe, o sea, no es real. Gracias, yo puedo entender que bueno, que hay sistemas de calidad y que las organizaciones los implementan y que los miembros de una organización deben interiorizarla y hacerlo. Pero cuando hablan de participación, esa participación debe ser real. No cuando ya esté listo, digamos, el formato y los procesos, no. Debe también recoger la visión, la mirada y la experiencia de como los la usuarios. autoevaluación, como los porque procesos. Porque cuando yo de usuario digo otra vez otro cambio, y se lo digo porque pasó en el Consejo Académico en el día de ayer, se hizo, había que hacer, digamos, una transformación en el proceso de evaluación de los docentes, y entonces dijeron, no, hay que hacer una fórmula. Implementaron la fórmula, hicieron la fórmula y luego llegaron a la conclusión que estaba mejor como lo tenían unos años atrás. Entonces,
fíjate que no siempre la fórmula es así. No siempre todo lo nuevo ni todo cambio es mejor. Hay que evaluar cómo se hacía y hay que tener en cuenta eso que dicen los adultos, eso que dicen los usuarios que llevan tanto tiempo haciendo las cosas de una manera que se puede retomar de ellos. Porque cuando ya llega el formato y la cosa, obviamente, cuando no hay una gestión del cambio, pues igual las personas van a tener resistencia a ello, y entonces luego dice que hay que negociar, pero la negociación empezó tarde. La negociación debió haber empezado en la misma gestación del proceso, en el cual se debe a tomar en cuenta las experiencias y los saberes, porque si no vas a llegar a la resistencia y a tomar eso como una imposición. Claro. Entonces esa horizontalidad puede ser un sofisma. No existe la horizontalidad en las organizaciones. Las organizaciones son escenarios de poder donde existen las jerarquías. Y pues no es que sea el poder malo, ¿no? Son escenarios de poder. Nos lo dice la sociología y yo lo considero así. ¿Cómo se presenta entonces esa negociación que decía el compañero, que me parece muy importante? ¿Cómo es esa horizontalidad real? No una cosa que tú dices modelo. Como un modelo que no existe. Entonces está en la y eso yo lo he visto en algunos aspectos del cambio, ¿sí? Como lo hicimos cuando la página web se cambió, fue algo impositivo. Ahorita llevamos año y medio tomando en cuenta toda la experiencia de usuario y estoy segura que cuando salga la página web no vamos a tener esa misma resistencia. Bueno, ahí mencionaste dos puntos importantes, que uno es el proceso y otro es la implementación. La horizontalidad, en el caso que nos mencionaba el compañero puntualmente, o la capacitación, es cuando yo estoy hablando contigo aquí, ya hay un hecho, un accionar puntual. Los procesos que son complementarios, previos y demás, sí tienen unas lógicas o podrían tener unas lógicas diferentes, porque finalmente, cuando hablamos también, hay alguien que puede tener una jerarquía, que toma las decisiones o que está regido por otra cosa en ese sentido. Pero mira que al final me hablas de la horizontalidad como un sofisma, pero la horizontalidad también va funcionando de otra manera. No es una línea recta que uno dice está acá, pero la participación de las personas, la autoevaluación, los elementos que tienen que ver con convocar para hacer algún cambio, es lo que uno denominaría horizontalidad, que no es fácil, no es impuesta y puede ser una poesía, ¿sí? En algunos casos, pero estamos en sistemas híbridos todo el tiempo en eso. Yo creo que ustedes también en la capacitación, cuando ven, dicen es mejor, voy a decir la palabra, dar una orden, o la otra es hacer una negociación. También hay momentos diversos. Gracias. Con un complemento ahí acerca del cambio en las organizaciones y en los procesos como tal, hay que entender que no es cambiar por cambiar, sino que para qué vamos a cambiar o qué es lo que se busca al momento del cambio. Entonces, muchas veces cuando se quiere cambiar por cambiar, pueden pasar cosas como lo que nombraron ahorita, que dijeron, no, es mejor lo que ya estaba antes, porque no pronto se tenía definido para qué se va a cambiar y qué es lo que buscamos en el cambio, ¿sí? Que normalmente son para mejorar, ¿no? O sea, uno siempre busca el cambio para la mejora, teniendo ya digamos, identificada la necesidad frente al cambio que se plantea. Entonces, como quería acomodar ese plus de ahí de que siempre para los cambios se tiene que pensar es para qué vamos a cambiar y en qué nos vamos a beneficiar. ¿Sí? No simplemente tomar la decisión de, no, hay que cambiar, pero ¿qué? ¿Para qué? Listo. Aquí dejo, mientras voy pasando aquí, el concepto de identidad, dónde nos va a quedar, y ahorita lo complementamos. Yo creo que lo más importante es dejar la sensación de que se está ganando. En toda negociación uno puede tener la sensación de que uno gana y el otro pierde, o que el otro pierde y uno gana. La sensación que se debe dejar en toda negociación es de que ambos ganan. Es decir, yo no me muevo si no veo la necesidad de moverme, y yo me muevo cuando sé que estoy ganando algo. O sea, si yo veo en ese cambio de que me está aportando, yo lo puedo hacer sin resistencia, ¿sí? Entonces dejar la sensación de que ambos están ganando. Listo, yo ahí quería complementar. Pensé que iba a decir algo. Acuérdense, todo lo que están hablando, la identidad es importante. O sea, alguien afuera de Univalle, ¿qué piensa de Univalle? Pregunto, ¿qué creen ustedes? Claro, uno adentro dice, acá alguien dejó la ropa sucia, como en la casa, ¿no?
Pero todo esto tiene que ver con la identidad que uno forma en la organización a la que pertenece también. Y que es la camiseta que uno pone, de alguna manera. Entonces, Univalle está incentivada al cambio. Univalle es una institución súper tradicional, pero no se quedó estática en el tiempo. Avanza, avanza, avanza. Ve uno lo académico, ve uno... Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero yo creo que dentro de todo eso es el tema de la cultura organizacional, pero de la cultura del que pertenece a la institución como tal. Porque uno diría, ¿será que ocurre igual en todas las organizaciones? Pues probablemente no, porque ustedes también tienen una impronta y una responsabilidad gigante al ser de una universidad, o ser de la Universidad del Valle particularmente. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos cerrando aquí, vamos a hacer aquí el sentido, pues, aprobar. Aquí lo hablamos en educación, cuando uno hace el examen, la evaluación. ¿Ustedes cuándo consideran que alguien comprendió lo que ustedes le han dicho? ¿Cómo es ese feedback que ustedes tienen? Aparte de la evaluación, ¿cómo le pareció la capacitación? ¿Cómo sabe que la otra persona aprendió lo que usted necesitaba que aprendiera? ¿En cuánto tiempo? Ustedes tienen un trabajo complejo, porque ustedes fueron y dieron la capacitación, pero eso no se ve al día siguiente, no se ve, no son procesos incluso que se hagan todos los días.